Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos en la recta final del libro de Números y en esta ocasión estaremos estudiando el capítulo número 27 del libro de Números. Recordemos que estamos ahora estudiando sobre una nueva generación, la generación que creció en el desierto. El pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida y la generación anterior toda ha muerto allí en el desierto. Aquellos que eran mayores de 20 años y que habían estado incluidos en ese primer censo, todos han muerto en este momento. Tan solo Josué y Caleb habían sido designados para entrar a la tierra prometida por su fe, por esa demostración de fe inquebrantable en el momento en que trajeron un reporte positivo, un reporte de acuerdo a lo que Dios había hablado a la vida de ellos, y ellos pudieron ver, no por vista propia, sino por fe, lo que esta nueva tierra, esta tierra prometida les deparaba a ellos como pueblo. Por tanto, el Señor destinó a que estos dos jóvenes en aquel tiempo que eran espías, ahora ya mayores de 60 años, por supuesto, pudiesen entrar a la tierra prometida. Todas las demás personas en este momento eran menores de 60 años. Su líder Moisés ahora ya es de aproximadamente 120 años. Recordemos que la vida de Moisés podemos dividirla en 3 etapas. Los primeros 40 años viviendo en Egipto como el hijo de la hija del faraón. Los siguientes 40 años viviendo entre los madianitas, allí en el desierto aprendiendo a ser un pastor de ovejas. Y los siguientes 40 años liderando al pueblo de Israel a caminar en el desierto para poder llegar y crecer y tomar posesión de esta tierra prometida. Moisés está a punto de ser llamado a la presencia del Señor, pero vemos que aún en estos últimos momentos de su vida, la dependencia de Moisés es total en Dios. Aún en este capítulo número 27 se le presenta una situación que él no se atrevió a poder emitir su decisión, sino que ante una situación nueva que no conocía cuál era la voluntad del Señor en este caso, él directamente acude a Dios. Y la situación es esta: un hombre llamado Zelofead recién había partido a la presencia del Señor y él venía de la tribu de Manasés, del hijo de José. Así que él tuvo 5 hijas y los nombres de ellas eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas eran unas mujeres intrépidas, pues no se conformaron con lo que se solía hacer en la cultura de ese tiempo en muchas naciones, en donde no se les daba el lugar de dignidad a la mujer. Es más, las mujeres no tenían derecho a heredar posesiones, muchos menos terrenos o tierra. Y ellas estaban a punto de entrar a la tierra prometida y ellas estaban pensando en su futuro. Eran mujeres visionarias, mujeres audaces, que no se conformaron con las tradiciones, sino que querían saber cuál era realmente la voluntad de Dios. A mi modo de pensar, ellas habían aprendido a conocer a Dios de una manera bien peculiar, bien íntima. Habían aprendido a conocer el corazón de Dios y esto las llevó, su fe en Dios las llevó a atreverse a presentarse delante de Moisés para poderle consultar acerca de cómo ellas quedarían en esta distribución de la tierra. Su padre no había tenido ningún hijo varón y ellas, me imagino, estaban inquietas de saber qué iba a ser de su vida si ya no estaba su padre con ellas. Cuando dice que su padre murió en su propio pecado, significa que murió de muerte natural, y ellas hacen algo bien especial, que
resaltan las cualidades de su padre en cuanto a la obediencia a Dios. Ellas dicen que su padre no fue parte de aquellos que se habían unido con Coré en contra de la autoridad de Moisés. Es decir, ellas están resaltando el hecho que su padre respetó la autoridad que Dios había delegado en Moisés para guiarlos a ellos. Y esto les permite defender la identidad de su padre al sentirse orgullosas de los logros de su papá, del comportamiento y de la conducta de su papá. Qué importante es tener un buen testimonio, ¿no es cierto? Y dejar este buen testimonio como un legado para nuestros hijos. Estas hijas, su legado era la identidad, el nombre que su papá había dejado a sus familias, y ellas dicen: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Así que es una consulta de una manera que lo hacen tan especial, pues están destacando la obediencia de su papá, la sumisión de su papá al liderazgo, la buena conducta de su padre. Y en cierto punto están diciendo: nosotros estamos orgullosas de la herencia, del legado que nuestro padre ha dejado, y queremos comprometernos a seguir este mismo tipo de legado. Ante encontrarse en una situación nueva, vemos la disposición de Moisés de acudir siempre a Dios a consultar. Y esta debe de ser una actitud que cada uno de nosotros tenemos. Aún aquello que estamos seguros que debe de ser por un camino, debemos siempre consultar al Señor. No saquemos al Señor de la ecuación de las decisiones que hemos de tomar, porque en el momento que lo hagamos estamos en un gran riesgo de equivocarnos. Todo debemos consultarlos al Señor. El Señor no se cansa, al Señor le agrada que dependamos de Él, pues si Él nos ha dado su Espíritu para que nos guíe. Así que en este momento Moisés acude al Señor, y el Señor efectivamente da una respuesta afirmativa y positiva a estas 5 damas y acepta en darles la posesión de una heredad. Dice Números 27:7: bien, dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, es decir, entre sus tíos, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Creo que este es un versículo clave en el que se nos muestra que Dios dignifica a la mujer y que respalda los derechos de la mujer. Verdaderamente estas son unas mujeres emprendedoras, audaces, con un carácter firme, con una fe inquebrantable, que en lugar de haberse puesto a criticar o a hablar con las otras personas como lo habían hecho todos aquellos que no habían tenido un buen final allí en el desierto, ellas vinieron directamente a Moisés, a la autoridad que Dios había designado, sabiendo que de Dios habrían de recibir la respuesta correcta. Así que Dios les dio la herencia, pues ellas vinieron delante de Él en fe. Ellas se acercaron a Dios en la simplicidad de su fe y pidieron la posesión que le pertenecía a su padre. De esta misma manera y con esta misma gallardía y con esta misma fe, nosotros podemos venir delante del Señor y poder nosotros obtener y pedir esa herencia espiritual a la cual tenemos derecho en Cristo Jesús. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que tenemos bendiciones espirituales, bendiciones dadas por el Señor, esos elogios, ese bien hablar del Señor, esos buenos pensamientos que Él tiene acerca de nosotros, esos caminos más altos que nuestros caminos. Nosotros podemos pedir esa herencia al Señor, y Él, que es un buen Padre, como nos dice Lucas 11, del 11 al 13, que nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Así que el Espíritu Santo ha sido dado por nuestro Padre a cada uno de nosotros, y nuestra disposición y nuestra meta debe ser cada día depender del Espíritu Santo que el Señor ha permitido que more dentro de nosotros, que somos templo del Dios viviente. Así lo dice 2 de Corintios 6:16, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y nos dice 2 de Corintios 6:18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor nos tiene en alta estima, mujeres y varones. Así que nosotros guardémonos de toda contaminación de carne, estemos limpios y seamos perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. Hemos sido hechos hijos suyos, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Así nos dice Efesios 1:5. Así que si Dios es nuestro Padre, tenemos una herencia en Él, cada uno de nosotros, mujeres y hombres. Aprendamos de las hijas de Zelofead, quienes no se conformaron con una tradición que se estilaba en este tiempo en la cultura, en la que la mujer no tenía nada de derechos, no tenía voz, no tenía voto, pero tampoco vinieron en una actitud impropia delante del Señor, sino que vinieron con la disposición de obedecer lo que el Señor dijera, pero también vinieron en la simpleza y en la fortaleza de esa fe que Dios habría de dar lo que era correcto, la respuesta correcta, y que ellas la obedecerían. De esta misma manera nosotros nos debemos presentar delante de Dios respetuosamente, sabiendo que Él es el soberano, que Él es el Rey, que nosotros no vamos a venir a demandar absolutamente nada, pero que sí podemos recordar al Señor su palabra, podemos venir haciendo una petición de acuerdo a su voluntad. Cuando digo recordar su palabra, no es que a Dios se le olvide su palabra. Hemos visto que en muchas ocasiones Moisés mismo le recuerda a Dios lo que Él ha dicho y cuáles son las intenciones de Dios, pero esto no es porque a Dios se le olvide, sino que es una demostración que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, que estamos viviendo por fe, que lo que Dios ha dicho es lo que nos guía. Y esa es una manera de demostrar nuestra dependencia al Señor. En este mismo capítulo tenemos seguidamente una escena maravillosa en que Dios le pide a Moisés subir a un monte desde donde él podrá ver la tierra prometida. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés que él no entraría en la tierra prometida porque había golpeado la roca en la que Dios le había dicho que solo le hablase. Esta roca ya había sido golpeada anteriormente en Éxodo 17, y esta roca representa la figura de Cristo. Por eso fue tan grave el hecho que se haya golpeado esta roca 2 veces, pues solo debía ser golpeada una vez, una sola muerte, un solo sacrificio de Jesucristo, y luego era hablarle a esta roca, así como usted y yo podemos hacer. Nosotros hablamos a
a Cristo Jesús. Nosotros no latigamos a Cristo Jesús. Nosotros acudimos a Él, hablándole, teniendo comunión con Él. Por ello es que el Señor le dice y le avisa a Moisés que Él será reunido a su pueblo como lo fue su hermano Aarón. Es decir, que Él partiría muy pronto. Aquí vemos el corazón de Moisés, un corazón de un verdadero líder. Moisés le está diciendo, está bien, voy a morir, pero debe de existir alguien que pueda introducir a este pueblo a la tierra, que salga de entre de ellos, alguien de este pueblo que los introduzca para que no sean como ovejas sin pastor. Moisés estaba consciente lo delicado que era caminar sin un pastor, sin un líder, sin un guía, sin alguien que los dirigiese. Y Dios le mostró a Josué. Josué quizás no se lo esperaba, no sabemos si es así, pero Josué era alguien de entre el pueblo. Sin embargo, había denotado una gran fe, una gran fidelidad a la autoridad que Dios había delegado en Moisés, y él siempre estaba expectante sobre el actuar de Dios. Vemos anteriormente que Josué aparece como líder en la batalla contra los amalecitas recientemente cuando habían salido de Egipto. Luego lo vemos que Moisés le pide que suba con él hasta cierto punto allí en el monte Sinaí, cuando él iba a tener ese encuentro con Dios, y él se queda a mitad del camino. En Éxodo 24:13 nos dice: se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y este es un pasaje bien interesante, porque recordemos que mientras Moisés estuvo 40 días y 40 noches allí recibiendo instrucciones de parte de Dios en este monte, el pueblo se desenfrenó, y aún Aarón, el hermano de Moisés, fue envuelto en esas pretensiones del pueblo de adorar el becerro de oro. Sin embargo, Josué no se desvió junto con el pueblo. Josué se quedó en esta posición y esperó a que Moisés bajase del monte. De hecho, en Éxodo 32:17, Josué viene bajando con Moisés y él piensa que hay un alarido de pelea en el campamento. Sin embargo, era la voz de las personas adorando a ese becerro de oro. Así que Josué se mantuvo apartado de toda esta contaminación y de esta influencia hacia adorar otros dioses. Y luego vemos a Josué siendo enviado como uno de los 2 espías a la tierra de Canaán. Y vemos cómo él, sus palabras y su reporte fue de acuerdo al reporte a lo que Dios había hablado anteriormente a su pueblo. Así que todas estas actitudes, todas estas conductas señalan que Josué estaba siendo preparado como el sucesor de Moisés, aún quizás sin antes él saberlo. Y el capítulo 27 termina con una escena muy hermosa en la que Moisés impone sus manos sobre Josué, conociendo ante el pueblo que él ha de ser su sucesor. Y lo hermoso es que Dios le dice: pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y esto lo hicieron delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Es un hermoso traspaso de mando hecho directamente de la voluntad del Señor, y Moisés, como un buen líder, haciéndolo con total entrega y con total bendición de Dios. La nueva generación está lista para entrar. Tienen a su sucesor, y de esta misma manera cada uno de nosotros, en las responsabilidades que tenemos, debemos de orar al Señor para seleccionar y desarrollar a aquella persona
que ha de seguir con nuestras responsabilidades, pues no debe determinarse una misión que Dios nos ha encomendado a nosotros, en nosotros. Debe seguir como un legado para poder extender el reino de Dios en esta tierra. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amo y recordemos estas enseñanzas tan hermosas que el Señor nos da a través de su palabra.